viendo? Ahora sí. Bueno, continuando entonces con las técnicas que veníamos viendo, habíamos visto todas las técnicas que correspondían al macizo facial que teníamos, algunas para ver senos o para ver otras estructuras, pero siempre contenidas dentro del macizo facial. Hoy vamos a empezar a ver algunas otras técnicas que en realidad sirven, son útiles, pero ya no se utilizan tanto, pero puede llegar a pasar que en algún lugar donde ustedes estén trabajando el día de mañana se las soliciten, porque dan mucha información estas técnicas. Son todas técnicas que corresponden a lo que se denomina cráneo bilateral. Al igual que vimos la técnica de cráneo de frente, al igual que vimos otras técnicas, digamos, donde siempre el plano medio sagital, la característica que tienen estas técnicas bilaterales es que siempre el plano medio sagital cae perpendicular y eso las hace que de alguna manera sean bilaterales, simétricas y puedan hacerse una comparación entre un lado y el otro. La técnica que tenemos en estos momentos es la técnica de Schuller 2, que se llama. Esta técnica, también conocida como transorbitaria comparativa de peñascos. Transorbitaria le da la denominación porque usamos como ventana radiológica a la órbita. Y a partir de ello podemos tener una visión casi total de los peñascos a través de la órbita. Peñascos que ustedes saben tienen, digamos, un carácter muy importante dentro de nuestro cráneo, porque allí está alojado todo lo que es el sistema auditivo, el del equilibrio y algunas otras cosas más, digamos, que intervienen, que están dentro del peñasco. ¿Cómo se hace esta técnica? Exactamente igual que un cráneo de frente, pero AP. ¿Por qué lo hacemos AP? Porque de alguna manera, en este caso, las órbitas quedan alejadas y eso hace que podamos lograr una ampliación de las mismas para dar mejor ventana, para que a través de ellas se puedan ver los peñascos. Y el cambio, digamos, que tenemos muy importante, porque el resto es todo igual que un cráneo AP, es que vamos a utilizar una película 18 por 24 apaisada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de alguna manera formar un campo que abarque plenamente a las órbitas y que no muestre más allá de esto. ¿Por qué? Porque el que va a leer la imagen, si nos encontráramos con un completo de imagen con una película más grande, como es la 24 por 30, se confunde perfectamente como si fuese un cráneo de frente. Entonces, para que sea una particular técnica para ver los peñascos a través de las órbitas, generamos que la imagen se presente en una película 18 por 24 y en sentido apaisado. Esas son las características de esta técnica. O sea, es un cráneo de frente AP, pero utilizando una película 18 por 24 en sentido paisado. Aquí lo estamos viendo, cómo podemos llegar a hacerla. En este caso el paciente está de pie, se lo ha ubicado como para hacer un cráneo de frente, y el campo a irradiar también tratamos de que sea acorde al tamaño de la zona, o sea, que no sea mucho más amplio inclusive que el sector de las órbitas, el cuadrante que vamos a generar, digamos, el impacto de la radiación. Entonces, de esa forma, nosotros logramos que lo único que se muestre sea esto, donde la vista de la persona que está observando la imagen se centre en la parte central de la misma, donde se encuentran las órbitas y donde aparecen allí dentro de las órbitas los peñascos, como lo hacía también en el cráneo de frente. También los peñascos están dentro de la órbita.
pero para evitar de que se confunda y se cambie la denominación de la técnica, entonces generamos un campo acorde a la zona, utilizamos una película más chica, en sentido apaisado, como la 18 por 24, y eso nos va a generar una imagen central donde dentro de las órbitas vamos a ver la estructura del peñasco. El peñasco, digamos, es un sector óseo donde dentro de él hay conductos, hay sectores, digamos, liberados de estructura ósea, por donde pasan nervios, arterias, por donde de alguna manera se centra todo lo que es el sistema auditivo. Entonces, son muy pequeñas las estructuras que se pueden llegar a ver, pero muchas veces a partir de la comparación entre un sector y el otro, se puede identificar si hay alguna lesión de lo mismo. Por eso es que se utiliza esta técnica y en vez de llamarle cráneo de frente a P, se la denomina Schuller 2, o transorbitaria comparativa de peñascos. Las órbitas más grandes y teóricamente a partir de las órbitas más grandes, este es un cráneo de frente, porque si presentamos una imagen así, no voy a decir que es una Schuller 2, sino que voy a decir que es un cráneo de frente. Porque en realidad, si ustedes se fijan, la radiografía que estamos observando corresponde a un cráneo de un niño. Y esto me lleva a dar pie a lo siguiente. Cuando hablamos de cráneo, en realidad, no de Schuller, de cráneo de frente, dijimos que la opción más válida, que menos problemas tenemos, es el cráneo de frente póstero-anterior. O sea, la primera intención que vamos digamos, con que vamos a realizar esta técnica es a través de esta modalidad, salvo en aquellos pacientes que no puedan movilizarse, salvo en aquellos pacientes que tengan algún inconveniente para poder acomodarlos en posición posterior-anterior, o sea, apoyando la frente y la nariz. Pero algo que quiero comentar antes de seguir es que en los niños y hasta más o menos 6, 7 años aproximadamente, cuando nos piden una radiografía de cráneo, de frente y perfil, lo mejor que vamos a poder hacer para lograr mejor calidad en el resultado de la radiografía es que intentemos hacerlo en posición AP. O sea, el niño de alguna manera, por el hecho de que su vista puede mirar hacia todos lados, no lo asusta tanto y de alguna manera también a partir de esta forma en que hacemos esta radiografía, no tenemos disminución en calidad y podemos sujetar mejor al niño, porque es un niño que lo más probable es que tengamos que sujetarlo o tengamos que pedir a las personas que lo están acompañando que lo sujeten, porque es un niño que no entiende, lo asusta cuando entra al servicio de diagnóstico y eso hace de que se sienta molesto e inestable. Entonces, seguramente vamos a tener que hacer sujeción. Para nosotros, hacer la sujeción de forma AP es mucho más práctico porque podemos de alguna manera mejorar la calidad de la posición del plano miosagital. Tenemos muchos puntos anatómicos para visualizar y poder acomodar ese plano miosagital para que caiga perpendicular. Entonces, en el caso de niños, recuerden, la mejor opción es AP. Lo mismo sucede con el perfil. También desde la posición AP, lo único que hacemos es rotar la cabeza. Y ustedes miran, pero no se podía. Sí, en el niño sí se puede. ¿Por qué? Por la flexibilidad que tiene, por la falta de formación o desarrollo completo de sus estructuras vertebrales,
eso hace que tenga muchísimo más elasticidad que un adulto y puede tranquilamente rotar la cabeza 90 grados, y eso hace de que logremos que el plano mesosagital quede paralelo al plano de apoyo y no tengamos tantos inconvenientes. Entonces, aclarando esto, recuerden eso, para cualquiera es PA, pero en el caso de los pacientes accidentados y en niños se utiliza la posición AP, tanto del frente como del perfil. ¿Quedó alguna duda? Continuamos entonces. Bien, vimos entonces esta técnica de Schuller 2, que es para ver peñascos, y ahora vamos a ver técnicas que se utilizan para poder observar el maxilar inferior. También el maxilar inferior es un hueso muy friable en el sentido de que es muy fácil de romper, hay muchos traumatismos que son generados en esa zona y eso produce lesiones. Más allá que muchas veces también tenemos problemas en la dentición que generan alguna anomalía en la estructura ósea del maxilar. Entonces, ¿cómo hacemos para ver este maxilar inferior en forma particular, para que se vea lo mejor posible? ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema en este hueso, que tenemos dos planos totalmente opuestos, un plano vertical y un plano horizontal que lo componen, la rama horizontal y la rama ascendente del maxilar, y esto hace que no tengamos una visión completa, total del hueso. Entonces tenemos que buscarle la forma para poder observarlo lo mejor que se pueda. Una de las técnicas que tenemos es el maxilar inferior de frente. Este maxilar inferior de frente, hacemos de que utilizamos la técnica como si fuese un cráneo de frente, póstero anterior, pero para mejorar la calidad de la imagen de este maxilar, vamos a angular el rayo 15 grados en sentido cefálico. Y con respecto al perfil, que también es una técnica particularizada, tenemos que dice que es como un cráneo de perfil, pero con el rayo también con una modificación para poder verlo de mejor calidad posible. Y también dentro del maxilar inferior tenemos una articulación muy importante, que es la que me está permitiendo a mí poder hablar, que nos permite masticar, y es una articulación que se desgasta con el tiempo, porque es una de las articulaciones que más trabajamos en nuestra vida. Entonces, hay técnicas especiales para ver esta articulación temporomaxilar. Ahí la vamos a ver, ahí dice cómo se hace, pero vamos a verla después detenidamente cada una de ellas. ¿Sí? Bien, con respecto al maxilar inferior de frente, dijimos que el paciente lo ubicamos como si fuese un cráneo póstero anterior, o sea que el paciente va a apoyar la nariz y la frente. ¿Qué cambios vamos a hacer para generar una mejor calidad en la imagen, para que se vea lo más completo posible? Es lo siguiente. Vamos a generar una angulación del rayo de aproximadamente 25 grados en sentido cefálico. Una vez que, digamos, el tubo acomodamos para que esté angulado a 25 grados cefálicos, entonces lo próximo que hacemos es pedirle al paciente que abra la boca. Necesitamos que abra la boca. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que abrir la boca? Bueno, porque de alguna manera con esta boca abierta mejoramos también esta complejidad que les dije, que tenemos planos diferentes. Entonces lo volvemos al maxilar inferior, de alguna manera lo ubicamos en una posición para que el rayo pase medianamente en forma de bisectriz
por este ángulo que forma la rama ascendente y la rama horizontal del maxilar. Entonces, una vez que el paciente abrió la boca, debe permanecer con la boca abierta. Lo próximo que hacemos es direccionar ese rayo central, que recuerden que estaba a 25 grados con angulación cefálica, y hacer que el haz transversal del mismo pase por el ángulo del maxilar. Entonces, a partir de ello, una vez que nosotros constatamos de que el haz transversal está pasando por el ángulo del maxilar, lo próximo que tenemos que hacer es centrar nuestra película radiográfica para que nuestro maxilar nos quede en el medio y, como siempre, tomamos como referencia nuevamente la impronta que me deja este haz transversal sobre la mesa y hacemos que coincida con la mitad del chasis. El chasis que vamos a utilizar puede ser un 18 por 24, no necesitamos más que eso, forma longitudinal, por supuesto. Como siempre, como toda radiografía donde se presentan imágenes bilaterales, como en este caso, vamos a tener que identificar el lado derecho del paciente y una vez que hayamos hecho todo eso, recién vamos a proceder a irnos a la mesa de comando y hacer el disparo. Entonces, en resumen, como un cráneo de frente, PA, boca abierta. A partir de que está la boca abierta, el haz transversal del colimador pasa por el ángulo del maxilar con 25 grados de angulación cefálica. Así es como se hace esta técnica. ¿Qué vamos a observar? Bueno, medianamente lo mejor que se pueda es, de alguna manera, aquí ustedes están viendo parte de la rama ascendente y parte de la rama horizontal. Tampoco es que lo vamos a lograr ver solo, digamos. No se olviden que está todo el macizo dentario que de alguna manera impone su presencia en la imagen. Ahora, si tenemos un paciente con una prótesis dentaria removible, pues sería el mejor paciente que vamos a obtener porque vamos a mejorar la calidad o el resultado de lo que obtenemos como radiografía. Profe, sí. ¿la angulación es de 15 o de 25? Depende también del maxilar. Vieron que hay maxilar, hay personas que tienen que se llama prognatismo. ¿Saben lo que es el prognatismo? ¿No? No. Bueno, el prognatismo es cuando de alguna manera, cuando hay cierre, cuando nosotros cerramos y producimos la mordida, generalmente hacemos que todas nuestras piezas dentarias superiores pasen en un plano anterior que las inferiores. O sea, usted cierra la boca y seguramente sus incisivos superiores están por delante de los incisivos inferiores. Eso sería lo normal, o lo común, perdón. No vamos a hablar de normalidad, lo común. En las personas que tienen prognatismo, cuando cierran su boca, sucede al contrario. Entonces, es como que se adelantan las piezas dentarias inferiores por encima de las superiores. Y eso generalmente es porque hay un mal desarrollo de ese maxilar inferior. Y en ese mal desarrollo sucede que hay como elongación del hueso, o sea, como que está mal formado el hueso. En esos casos, vamos a tener que, a mayor, o sea, a pacientes con prognatismo, o sea, con ese cierre por delante de los incisivos inferiores, vamos a tener que darle aproximadamente 15 grados, porque está diferente, digamos, a lo común. En los pacientes que tienen una mordida común, entonces se les da entre 20 y 25 grados de angulación, que es como que el maxilar está
más angulado, o sea, ese ángulo entre el ascendente y el horizontal está más pronunciado. No así lo hace en los pacientes con prognatismo. Está como más abierto, entonces al estar más abierto necesitamos menos angulación. ¿Contestada su pregunta? Sí, gracias, profe. Igual tengo otra, que A ver. en la diapositiva anterior dice que el rayo incide por la nuca y sale por la unión de los labios, pero también usted mencionó que al paciente se le pide abrir la boca. Sí, ¿Por dónde sí. saldría entonces, si no es por la unión? Y yo la verdad que ni he leído lo que dice, pero si ustedes lo están leyendo, no sé en dónde está. Salga por la unión de los labios. Bueno, en este caso a lo mejor el paciente tiene la boca cerrada, pero la cátedra aconseja realizar la técnica con la boca abierta. Y eso hace de que ya no podamos hacer de que el rayo emerja por la unión de los labios. Entonces, por eso es que el rayo va a pasar va a atravesar por el ángulo del maxilar. Por ahí es donde, digamos, atraviesa el rayo. Por supuesto que en ambos casos incide atrás de la nuca. No decimos dónde incide, solamente decimos que pasa. Ese sería el punto anatómico, el ángulo del maxilar, el más referente para que tengamos certeza de cómo direccionamos el rayo. ¿Sí? Y en este caso, ven, sí tiene la boca cerrada, pero miren que no se ve tan bien como esta. Ven que se ve mejor el maxilar. También tiene la boca cerrada acá, perdón, pero tiene otra disposición y uno puede ver inclusive hasta los cóndilos del maxilar superior, ¿no? O sea que podemos llegar a tener alguna referencial de lo que es la articulación temporomaxilar que recién les dije. Es una articulación que se estudia muchísimo, grado de todas las anomalías que se pueden generar en ella. Y utilizamos esta técnica de maxilar inferior de frente como técnica referencial también para la ATM con vista de frente. O sea, nos piden ATM, nos piden maxilar inferior de frente, hacemos la misma, porque no sirve. Con ella se puede comparar, digamos, cómo está dispuesto un lado con el otro, por las dudas haya alguna fractura, inclusive la rama ascendente tiene mayor jerarquía en la visualización, entonces cuando hay fracturas, o sobre todo las famosas piñas que hay en el sector bajo, digamos, a la altura del maxilar, la zona más débil que tiene el maxilar inferior es aquí, previo a los cóndilos del maxilar, el cuello del maxilar es la zona más finita, es la zona más propensa a romperse. Y con esta técnica nosotros tenemos una visión muy importante, muy significativa de lo que es la rama ascendente e inclusive podemos comparar cómo se encuentra una con la otra. Así que la utilizamos para las dos cosas, para ATM de frente y para maxilar inferior de frente. Bueno, desde otras imágenes, también estando en decúbito, también se puede hacer, o sea, se puede hacer de pie, sentado, decúbito, siempre la condición es que sea como la posición de un cráneo posterior anterior. Aquí tenemos otra imagen donde sí vemos la boca abierta, lamentablemente en la parte de resolución del campo irradiar no se ha tenido en cuenta y eso ha hecho que se ha cortado parte de la parte ascendente, digamos, del maxilar inferior, con lo cual no serviría. Pero la calidad que podemos obtener es mucho más importante que cuando está la boca cerrada. ¿Por qué? Porque al no sumarse, digamos, la impronta de las piezas dentarias superiores y las inferiores, que se hacen como un bloque, eso nos da una mejor calidad para poder observar
más que nada la zona de la rama horizontal y la síntesis mentoniana. Pero de buena posición, pero con errores. Aquí tenemos otra, donde tenemos mejor campo, donde aquí también nuevamente ustedes automáticamente nos damos cuenta que está la boca abierta, que es significativo. Cuando vemos la boca abierta decimos, ah, es maxilar inferior. O puede ser otra, ¿eh? Ya vamos a ver que también en otra técnica vamos a ver la boca abierta y vamos a ver la presencia del maxilar. Pero en este caso, las estructuras que tenemos por dentro de la boca no nos interesa, no se diferencian, solamente hacemos el movimiento de abrir la boca para mejorar la calidad de la imagen que estamos presentando. ¿Alcanzan a ver la ATM acá? Miren, se la estoy señalando. De un lado, ahí está la ATM, y del otro lado. Por supuesto que hay controles de calidad que la profesora Laura después les va a mostrar, ¿no? Bueno, miren lo que pasa cuando está la boca cerrada. Por más que tengamos una muy buena posición, esto de la sumatoria de las piezas dentarias formando un gran bloque, hacen que perdamos la calidad de la imagen que vamos a obtener. Bueno, distintas lesiones que pueden ocasionarse, no solamente por traumatismos. Recuerden que muchas veces puede haber tumores en el maxilar, puede haber abscesos producto de una infección de las piezas dentarias y eso genera una lesión en el hueso propiamente dicho. Entonces, por muchas causas nos pueden solicitar esta técnica de maxilar inferior. Y si ustedes se fijan, dijimos que era un cráneo de frente PA, pero ahora estoy mostrando otra forma de poder obtener, no con tanta calidad como la tenemos anteriormente, pero que de alguna manera nos da información de ese maxilar inferior. En aquellos pacientes que politraumatizados, donde ya de por sí a lo mejor él podía tener lesiones óseas y podía tener lesiones en el macizo facial y se nos solicita, podemos utilizar esta técnica que la vamos a ver más adelante, pero que nos sirve perfectamente para poder generar una imagen medianamente leíble del maxilar inferior. En realidad, la técnica se llama técnica de Town, que la podemos utilizar inclusive para ver maxilar inferior. O sea, cuando el paciente es un politrauma y necesitamos dar alguna información del maxilar inferior, recuerden, la técnica de Town. Ya la vamos a ver y vamos a poder describirla, simplemente que la técnica de Town está generada, está ideada para otra cosa, y en este caso nos adaptamos eh, con esta técnica, pero haciendo de que el rayo nuevamente atraviese la rama, la transversal del colimador atraviese por el gonion. Entonces, eso hace de que pierda, digamos, la significancia por la cual fue creada en su momento y la aprovechemos a esta técnica para dar información del maxilar inferior. Así que en los pacientes politrauma también podemos generar una imagen. Bien, y tenemos las técnicas de maxilar inferior de perfil o también denominadas axiolateral. Bueno, les doy un minuto para que lo lean y continuamos.
Bueno, más o menos un poco la descripción, pero ahora vamos a ir viéndola en realidad cómo se hace. Se llama perfil o axiolateral porque nosotros generamos una posición particular. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos ver un lado mejor que el otro. Porque si nosotros directamente utilizáramos la posición del cráneo de perfil, que podría ser también, nos encontraríamos que se encuentran superpuestos los dos lados. Es la característica. Ahora, ¿cómo diferenciamos dónde está la lesión? ¿De qué lado está la lesión? Entonces, se genera una técnica particular para ver un lado de este maxilar inferior, o sea, el lado derecho o sea, el lado izquierdo. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que desbalancear el plano de estos lados del maxilar inferior. Entonces, la teoría dice que vamos a tener que, en un primer momento, el paciente colocarlo como si fuese un cráneo lateral AP, ¿m? AP, cráneo lateral AP. Y después, o sea que va a apoyar un solo de los hombros, nada más. O sea, todo el cuerpo del paciente hay que intentar de que esté bien perfilado cuando se puede. Cuando no, el politrauma tenemos que hacer algunas variantes, pero en el caso de que esté bien perfilado y el paciente colabora, entonces lo apoyamos, todo su cuerpo va lateralizado y eso va a hacer de que el primer punto de apoyo cercano a la cabeza sea el hombro. A partir de eso, nos vamos a encontrar que la cabeza queda separada del plano de apoyo. El hombro le impide que apoye directamente un lateral de la cabeza. Y digamos, lo que se hace después es inclinar la cabeza, ¿no? Se inclina la cabeza de manera de que el paciente termine apoyando medianamente algún sector de sus parietales, ¿no? En ese sector. Esta inclinación que hacemos de la cabeza genera como un ángulo de aproximadamente 25 grados entre el maxilar, entre el plano medio sagital y el plano de apoyo. ¿Con eso qué se hace? Bueno, como ustedes están viendo, una de las ramas del maxilar va a quedar en un plano mucho más alto que la otra que en realidad estamos radiografiando. Por supuesto que la que estamos radiografiando vamos a tratar de que esté lo más cerca posible del plano de apoyo. A partir de eso, entonces, generamos este desbalance para que no se superponga un lado con el otro, y lo próximo que se hace es direccionar el rayo. Si nosotros hemos hecho este movimiento con la cabeza y hemos inclinado el plano medio sagital a 25 grados, simplemente el rayo va a ir perpendicular directamente al plano de apoyo. La teoría dice que buscamos un punto medianamente equidistante entre el conion y la sínfisis mentoniana y ahí vamos a hacer que incida el rayo. Es una técnica donde normalmente lo que mejor vamos a ver es la rama horizontal del maxilar, no así la rama vertical, pero que se utiliza también como otra forma, otra vista, para poder generar un complemento de la que vimos anteriormente, o sea, de ese maxilar inferior de frente. Eso por un lado. Podemos utilizar una cuña, como en este caso, donde automáticamente el chasis ya queda inclinado. Para esto también, dependiendo del grado de angulación de la cuña que estemos apoyando el chasis, va a ser de que o generemos que el rayo caiga perpendicular o debemos hacer que el rayo esté angulado. Cuando el plano medio sagital del paciente no se inclina, como en este caso, a 25 grados, o sea que el plano medio sagital queda paralelo al plano de apoyo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los 25 grados los dé el rayo central.
como 25 grados en sentido cefálico se utiliza. Entonces, con eso también, de esta forma, con esta angulación del rayo, hacemos que el mismo rayo incida en un sector y el otro esté alejado, y eso hace que nos encontremos como imagen final la misma que podemos obtener con la posición anterior. O sea, se puede hacer de las dos formas. O inclinando la cabeza, apoyando el hombro, inclinando la cabeza hasta llegar que solamente apoye la zona del parietal, el rayo va perpendicular. O si no se puede hacer esto, la cabeza se lateraliza, el plano mesoagital en este caso queda paralelo, pero lo compensa los 25 grados que ahora se los da el rayo central con angulación cefálica. Cualquiera de las dos formas vamos a obtener la misma imagen. Yo por práctica les aconsejo esta. Si el paciente puede movilizarse, es mucho más práctica porque, digamos, con solo que el paciente incline la cabeza, recordando de que el plano mesoagital no se puede ir, no, o sea, no, quede medianamente, no va a quedar paralelo, pero quede medianamente, digamos, con equidistancias reales o naturales de los distintos puntos anatómicos. O sea, tenemos que tener en cuenta que esa inclinación de 25 grados sea en todo el sector del plano mesoagital. En el caso del paciente politraumatizado, como ven, es este tipo de paciente donde no se puede movilizar, no se puede rotar la cabeza, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces tendremos que ver la forma de cómo solucionamos este inconveniente, y en este caso, miren cómo se ha generado. Digamos, el chasis se ha colocado en el lateral del paciente, el plano mesoagital ha quedado paralelo al plano de apoyo. Entonces, para descompensar la superposición de las ramas horizontales, debemos angular el rayo. Muchas veces tenemos que tener cuidado con el macizo de los hombros, porque esto puede, digamos, si el rayo impacta por el macizo de los hombros, seguramente va a trasladar toda esa zona también a la altura del maxilar, y no nos va a permitir una radiografía de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente se lo suele sujetar de los brazos o de la zona de los antebrazos, se traccionan levemente hacia abajo para que desciendan los hombros, y eso genere evitar la interposición del hombro por la dirección donde va el rayo. Este rayo es muy probable que lo tengamos que angular entre 25 y 30 grados. Se angula, hay veces que mucho más que lo que generalmente utilizamos cuando el paciente puede movilizarse. Pero en calidad vamos a obtener exactamente la misma. La única diferencia va a ser que por hacer una radiografía en directo, o sea que ven que no tenemos antidifusor que de alguna manera bloquee la radiación secundaria, eso hace que genere una imagen un poco de menor calidad con el tema de los brillos y de la identificación, sino que sea una radiografía que torne más a los grises. Recuerden que todas nuestras radiografías de estructura ósea tiene que haber mucho brillo, tiene que haber mucha diferencia, tiene que haber mucho contraste. Es la forma que, digamos, mejoramos la calidad siempre de cualquier estructura ósea, no importa de qué sector de nuestro cuerpo. Pero tenemos entonces las tres formas en que podemos hacer este maxilar inferior en sentido de perfil. Ahora, a ver, aguárdenme si tengo otra, y si no seguimos con esta. No. Ahora, recién les dije que todo esto que estamos haciendo nos permite ver, digamos, desnivelar la rama horizontal. Aquí estamos viendo la rama horizontal que vamos a poder demostrar radiográficamente, y si ustedes siguen,
la rama horizontal del lado opuesto se está viendo por acá, o sea que es como que no están superpuestas, estamos viendo una sola, la otra viene por acá arriba, que no se ve absolutamente nada. Pero tenemos muy buena imagen de lo que es rama horizontal, pero no tenemos imagen de la rama ascendente. ¿Por qué? Porque esta forma de acomodación de la cabeza, lo único que hemos hecho es desnivelar las ramas horizontales. Existe otra técnica que con una pequeña diferencia que se llama axiolateral, axiolateral, y en la cual con un movimiento más de los que recién se han descrito, nosotros podemos llegar a ver la mitad sería más o menos de la rama ascendente también, en forma única, en forma unilateral. ¿Cómo se hace? Bueno, tendríamos que, a partir de este movimiento que necesitamos, no solamente desnivelar las ramas horizontales, sino desnivelar las ramas ascendentes. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, simplemente una vez que hemos llegado a este momento, lo próximo que se hace es pedirle al paciente que acerque levemente la nariz al plano de apoyo. Este movimiento de acercar la nariz al plano de apoyo hace que también, en este caso, se desnivelen estas ramas ascendentes. O sea, es un doble movimiento de la cabeza del paciente. Como primera medida, esto de los 25 grados del plano mesosagital, y a su vez también hay una leve rotación del plano mesosagital tratando de que el paciente acerque la nariz hacia el plano de apoyo. Entonces, de esta forma, con estos dos movimientos que tenemos que hacer del paciente, logramos ver toda la rama horizontal y logramos ver parte, digamos, desde el gonion hasta la mitad, más o menos, de la rama ascendente. Nunca lo vamos a ver por completo la rama ascendente con vista de perfil, pero sí mejoramos o ampliamos la imagen representante de este maxilar inferior. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Sí? Bueno, recuerden eso, tenemos diferentes formas de hacerlo y cada una de ellas se utiliza con la opción de paciente que tenemos y con lo que necesitemos demostrar en la imagen radiográfica. Bueno, aquí también, en este caso, el plano mesosagital ha quedado paralelo al plano de apoyo y lo que se angula es el rayo central, la segunda modalidad que teníamos. Y esta es la primera que yo les dije, el paciente perfectamente lateralizado. Nos es mucho más cómodo en este caso hacerlo con el paciente de pie sentado, si mi paciente colabora, es mucho más práctico y miren cómo de alguna manera ha hecho de que la cabeza esté inclinada, esté apoyado solamente el sector del parietal, y eso ha generado los 25 grados de angulación del plano mesosagital con el plano de apoyo. Si nosotros quisiéramos ver parte de la rama ascendente, entonces, más allá de esta imagen, tendríamos que pedir al paciente que en un segundo momento, sin dejar de apoyar el parietal, trate de girar la cabeza para tratar de acercar la nariz al plano de apoyo. Entonces, esa sería la axiolateral que se llama. Esta es la lateral, perfil estricto de unilateralmente de la rama horizontal del maxilar. Y aquí tienen en una figura esquemática las distintas opciones, donde cuando el plano mesosagital va con ángulo de 25 grados, el rayo va perpendicular. Cuando el plano mesosagital va paralelo, el rayo es el que va angulado los 25 grados. Bueno,
otras imágenes. Esta llama, no se entiende mucho porque en realidad, bueno, aquí está la rama horizontal del maxilar, parte de lo que es el ángulo del gonio, pero nos falta la relación de las piezas dentarias. Este es el famoso paciente que le podemos remover, cuando tiene una prótesis removible, le podemos sacar la prótesis y podemos mejorar. Ahí están viendo una fractura, como de golpe se ve digamos, la línea que determina el borde inferior del maxilar de la rama horizontal, y como de golpe se hace como una especie de escalón. Bueno, es producto de una fractura en la zona. Aquí estamos viendo otra imagen donde nuevamente, desde otra vista, aquí es en un niño, también se genera la imagen de lo que es la rama horizontal, parte de la rama vertical, de la que estamos queriendo radiografiar, y la otra, si ustedes se fijan, esta línea que estamos viendo aquí corresponde al borde inferior de la rama horizontal contralateral, que es la que no queremos demostrar. Otro tipo de radiografía, otras lesiones, no es fácil de poder observarla, ¿no? Aquí tengo parte de la rama ascendente, el borde, se me ha cortado parte del ángulo del maxilar, tengo la línea que me identifica el borde inferior del maxilar de la rama horizontal, y con una flecha está señalándose una fractura que tiene. Y la contralateral está por acá arriba. O sea que es una técnica unilateral, ya no es bilateral, es una técnica unilateral. Otra forma, el maxilar oblicuo axiolateral es la que anteriormente les describí, que no solamente se inclina la cabeza, sino que se trata de acercar la nariz al plano de apoyo. Se rota el paciente, se angula el tubo, todo a la vez. Bueno, aquí tenemos otra, donde también estamos viendo parte del maxilar inferior que queremos radiografiar, parte de la rama ascendente, la superposición en la zona superior de la rama contralateral. Y bueno, aquí les va a llamar la atención porque se ven como si fuese todo semihueco, oscuros y claros. Pero bueno, hay que tener en cuenta que a este paciente le faltan un montón de piezas dentarias, y eso genera ese error en la identificación de la imagen. Otra forma, y en este caso, ahora sí vamos a ver lo que es la articulación temporomaxilar. Esta articulación temporomaxilar, que les dije, que si queremos obtener una vista de frente, entonces utilizamos a ese maxilar inferior que habíamos visto recién, con vista de frente, nos sirve, pero en el caso de que necesitemos verlo de perfil, necesitamos hacer... no sé quién está, pero que apague el micrófono. Hay varias opciones que tenemos para ver esta articulación temporomaxilar. Una de ellas puede ser de esta forma, donde el paciente, al igual que el anterior, inclinaba la cabeza, el rayo director iba perpendicular, pero no va a ir a la altura en el punto equidistante entre el gonion y la sínfisis mentoniana, sino que tenemos que tratar de que el rayo central de alguna manera emerge por ese punto anatómico que habíamos denominado trago. Ese trago que se encuentra aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 como mucho, del meato auditivo externo por delante. Ahí se ubica el trago y ahí está la ATM. En el caso que queramos utilizar esta misma técnica para ver ATM. Ahora,
No, nosotros no aconsejamos esa técnica. Esta es la vista que tenemos. En esta vista también es una radiografía bastante complicada de explicar, pero bueno, perdón, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Si lo puede apagar, por favor. Bueno, les voy a mostrar. Es de las más difíciles para poder leer. Tenemos esto que están viendo aquí, es la mastoides, las celdillas mastoideas. En estas celdillas mastoideas, o sea, por delante de ella, si seguimos una línea horizontal, nos vamos a encontrar con esto. Una estructura, digamos, circular, más radiotransparente, que corresponde al meato auditivo externo, o el conducto auditivo externo, en realidad sería, y por delante de él nos volvemos a encontrar siempre a la misma altura con el cóndilo del maxilar y con la cavidad glenoidea del temporal. Y aquí está presente la ATM. En este caso, el cóndilo está impactado dentro de la cavidad glenoidea, entonces eso nos implica a nosotros saber de que el paciente tiene la boca cerrada. Automáticamente que hablamos o abrimos la boca, este cóndilo empieza a tener movimiento. Bueno, hay otra imagen donde en este caso, si ustedes se fijan, está la cavidad glenoidea señalada, pero el cóndilo no está dentro de la cavidad. El cóndilo lo encontramos aquí. Eso significa que el paciente, en el momento que se hizo esta radiografía, tenía la boca abierta. Y la imagen que podemos obtener, digamos, con una visión que se denomina dinámica, no es más estática, o sea, es dinámica. Dinámica significa movimiento. Existe una técnica referida a la ATM, pero que se denomina condilografía seriada. ¿Seriada por qué? Porque hay una serie de imágenes que podemos encontrar con distintas presentación de la ubicación del cóndilo a partir del movimiento de la boca. Entonces, en esta técnica se estudia justamente cómo es el comportamiento del movimiento que se produce en el maxilar inferior cuando se abre o se cierra la boca. En muchos casos hay pacientes que por el propio desgaste se luxa el maxilar inferior y son pacientes que una vez que se luxa no se puede, no vuelve de nuevo a su lugar. Entonces, se nos suele solicitar esta técnica especial en aquellos, justamente esos pacientes, para comprobar a ver en qué momento salta el cóndilo, se traba el cóndilo y no vuelve hacia la cavidad glenoidea. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en obtener 3 imágenes del mismo paciente, pero con distintos movimientos de la boca. En un primer momento, digamos, obtenemos una radiografía con la boca cerrada. Cuando tenemos la boca cerrada, entonces, como recién les dije, se ve perfectamente la cavidad glenoidea y el cóndilo encajado dentro de la cavidad glenoidea. Acá está, aquí está el meato auditivo externo. Este es como que el paciente mira para el otro lado, y acá está la mastoides, ¿ven? Siempre esa, como panal de abeja, corresponde a la mastoides. De alguna manera, cuando en la segunda técnica, en el segundo movimiento, al paciente se le pide que como que diga la letra A o que semiabra la boca, cosa que separe las piezas dentarias por lo menos unos 3 centímetros entre los bordes inferiores y superiores de las piezas dentarias.
obtenemos otra radiografía y en este caso nos vamos a encontrar con que otra vez tenemos la presencia del cóndilo, pero ya, perdón, de la cavidad glenoidea, pero el cóndilo ya no está dentro de ella, sino que está ahí, a medio camino. Está un poco dentro y un poco afuera. Ahí está el cóndilo del maxilar inferior. Entonces, esto es con la boca semiabierta. Y en un tercer momento, una tercera radiografía que se hace, le pedimos al paciente que abra completamente la boca. Con lo cual, la imagen que vamos a obtener es una cavidad glenoidea totalmente liberada y el cóndilo totalmente fuera de la zona de la cavidad glenoidea. Entonces, se llama dinámica, se llama seriada, ¿por qué? Porque obtenemos 3 imágenes de la misma zona en distintos movimientos de la boca. Y eso de alguna manera nos sirve para estudiar funcionalmente a esta articulación. Bueno, aquí también lo mismo que les dije, con la boca cerrada, la boca semiabierta y con la boca abierta. Cómo se desplaza de alguna manera el cóndilo del maxilar de la cavidad glenoidea. Cuando se luxa, generalmente lo hace el paciente abrió la boca o hizo algún movimiento extraño, se luxa y una vez que se luxó salió tan fuera de la cavidad glenoidea que después no puede volver, es como que queda trabado el cóndilo y la única solución el médico la puede dar, nada más. Y la técnica, si bien existe una técnica para ver maxilar articulación temporomaxilar, para hacer la articulación temporomaxilar de perfil, la técnica que mejor nos da resultado es esta técnica, la técnica de Schuller. Pero ahora es la Schuller 1. Al principio de la clase vimos la Schuller 2. Ahora vamos a ver la Schuller 1. Esta técnica de Schuller 1, que se hace igual que una radiografía de cráneo de perfil, que la teoría dice que hay que rebatir el pabellón de la oreja, que el rayo central tiene que angularse 30 grados en sentidos caudales y emerge por el conducto auditivo externo. En realidad, esta técnica de Schuller fue ideada para poder observar con una vista, digamos, particular, unilateral, la mastoides, por sobre todo. Recuerden que la mastoides, en conjunto con el peñasco, intervienen en esto de lo que es el sentido de audición. Entonces, hay que estudiar los dos, al peñasco y a la mastoides. Digamos, fue ideada para esto, para ver la mastoides, pero en la práctica nos da muy buen resultado esta técnica para el estudio de la articulación temporomaxilar. Yo la aconsejo, yo he probado todas las técnicas y lo he logrado, digamos, más fácilmente poder ver la articulación temporomaxilar con esta técnica, con la Schuller 1 y no con la verdadera que es para ver ATM de perfil. ¿Cómo se hace esta técnica entonces? Bien, el paciente dice la teoría que el paciente puede estar en decúbito ventral, puede estar parado, puede estar sentado, debe rotar la cabeza de manera que el plano mediosagital quede paralelo al plano de apoyo. Acá no está bien. No sé si empiecen a buscar detalles de las imágenes que se presentan. Acá no está bien. Si yo quiero buscar la distancia desde la zona de la glabela al plano de apoyo, me encuentro que es mucho más corta que desde la sínfisis mentoniana al plano de apoyo. Esto no está paralelo. Y una vez que hemos ubicado al paciente como si fuese una radiografía de cráneo lateral, porque la técnica es esa, un cráneo lateral,
el cambio que necesitamos tener para poder lograr esto de ver o ya sea la mastoides o la ATM, que la hacemos, es lo siguiente, que el rayo central tiene que tener una angulación de 30 grados. Esta angulación de 30 grados es muy probable que entre más o menos por la zona de los parietales, parieto temporal, por allí. Pero no tenemos punto anatómico para poder identificar. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que el rayo central va a tener una angulación de 30 grados y que va a emerger por, ya sea la mastoides, en el caso que la utilice para ver mastoides, o por el conducto auditivo externo de la ATM que estoy estudiando. Recuerden que la que voy a estudiar es la que está cerca del plano de apoyo. Cualquiera de las dos opciones, dependiendo para qué vamos a utilizar la técnica, entonces más o menos va a generarse una imagen donde el rayo central va a emerger entre 1 o 2 centímetros desde un punto a otro, no más de eso, no se va a alejar mucho más. Ahora, en el caso de que nosotros la usemos a esta técnica para, como utilización para ver ATM de perfil, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Generalmente la ATM que vamos a estudiar queda oculta, no la podemos llegar a ver cuando realmente el paciente ha acomodado el plano mesoagital que quede paralelo. No se puede ver. Entonces, ¿qué dice la teoría? Tomamos como referencial, porque seguramente al estar el plano mesoagital paralelo, me voy a encontrar que una ATM está a la misma altura que la otra. Entonces, como referencia óptica, tengo la ATM de la que no estoy radiografiando. ¿Sí? No estoy radiografiando, pero sí la puedo ver. Entonces, la teoría dice que busco esta referencia a la que veo y hago una línea imaginaria y la traslado hasta el plano de apoyo y ahí hago que el haz transversal del colimador pase por ese sector. Entonces yo ya sé que está emergiendo por el ATM que estoy estudiando o por la mastoide que esté estudiando. Lo mismo si la utilizo como técnica para ver mastoides. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien no entendió? Bueno, si se entendió, entonces seguimos. Recuerden que en todas estas técnicas con grandes angulaciones es muy probable que no encuentren que el chasis esté, digamos, inmediatamente a la misma altura que la cabeza. Es muy probable que el chasis esté en una posición más baja que la cabeza, pero sabemos que grandes angulaciones hacen grandes traslados de estructuras óseas. Entonces, no me tiene que llamar la atención de que no esté acorde a la misma altura que la cabeza, pero sí tengo que tener en cuenta siempre eso, que la transversal lo tengo que hacer coincidir con la mitad de mi chasis y con eso me aseguro de que el rayo central impacte en el medio de la película radiográfica. En el caso de que querramos ver mastoides, no como para poder verla como ATM, sino para ver mastoides, entonces la teoría dice que debemos hacer exactamente lo mismo que hemos descrito hasta ahora, pero ¿qué tenemos que hacer? Como la mastoide es una cavidad semihueca y nosotros tenemos a la altura de la mastoide, por la parte externa del pabellón de la oreja, eso va a hacer de que tengamos muesca o tengamos barca o tengamos impronta del pabellón de la oreja sobre la mastoide. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que una vez que el paciente o intentemos acomodar este plano mesoagital previo a que logremos que quede paralelo,
tenemos que rebatir el pabellón de la oreja hacia adelante, o sea, se lo llevamos hacia adelante y recién ahí apoyamos la cabeza del paciente. Con esto, de alguna manera, hacemos de que, a pesar de que es un cartílago, el pabellón de la oreja, deje de tener impronta directamente sobre la mastoide. O sea, el único cambio de esta Schüller 1 es, si voy a ver mastoides, ¿qué tengo que hacer? Rebatir el pabellón de la oreja y hacer la radiografía. Si la voy a utilizar como ATM, no rebato nada. Me queda así tal cual lo presenta el paciente. Bien, aquí estamos viendo, en el caso de las celdillas mastoideas, está, digamos, aquí estamos viendo la mastoides, para que más o menos ustedes se identifiquen con una vista de perfil. No es un perfil estricto, no voy a ver órbitas, no voy a tener nada, voy a ver como un matete de estructuras, pero sí se va a presentar la imagen clara de la mastoides, unilateral, porque estoy viendo una sola. Voy a tener por delante el meato auditivo externo y por delante voy a tener la ATM. Ahí están viendo el cóndilo y la cavidad glenoidea. En este caso, se está viendo el pabellón de la oreja, así que seguramente se ha utilizado la Schüller 1, pero para demostrar ATM, no las celdillas mastoideas. Aquí estamos viendo, como la descripción que hicimos anteriormente, el cráneo en posición lateral y el rayo con angulación, y está emergiendo seguramente en la ATM que estoy queriendo radiografiar. Y acá tienen como en una línea horizontal para que ustedes vean cómo de alguna manera la ATM, que es la que visualizo, ¿ven? Aquí estoy visualizando la ATM. Debo hacer que la transversal del colimador emerja a la misma altura de esta que estoy viendo, pero sobre el plano de apoyo. No importa dónde incide, importa dónde emerge. Y esto es lo que van a obtener también. ¿Alguien descubre algo? ¿Alguien ve algo? ¿Alguien que me diga algo? Bueno, ¿qué pasa aquí? Miren, algo les muestra. Parte medial de la imagen. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿puede ser que se esté observando el conducto auditivo externo? Claro, es que la voy a ver siempre. Tengo que ver las tres estructuras: mastoides, conducto auditivo externo y ATM. Si no veo las tres en forma clara, quiere decir que no está bien hecha la radiografía. Perfecto. Todas a la misma altura. Recuerden que yo en algún momento les dije que medianamente, como para identificar por dónde ha ido el rayo central, podemos hacer como trazar diagonales en los vértices opuestos, de un lado y del otro de la imagen, y a partir de eso encontrarnos con el punto donde medianamente se acercan, donde se contactan esas diagonales. Y miren dónde está. La ATM. ¿Ven que está la ATM acá? ¿Lo ven al cóndilo? Sí. Por detrás del ATM, conducto auditivo externo, por detrás, mastoides. Entonces, estoy en la parte posterior, me voy a la parte medial, me voy a la parte anterior. Quiere decir que este sector está representando la zona de la órbita. Acá la alcanzan a ver un poquitito la órbita. Y, como la teoría decía, cuando vimos cráneo de perfil, decimos
que se supone que aquí debería estar, en cualquiera de estos dos vértices, debería estar la identificación del lado derecho del paciente, del lado derecho del paciente. Y decía la teoría, que cuando el paciente mira la marca, o sea que la órbita está cerca de la marca, mira la marca, el lado que se está estudiando es el lado izquierdo. O sea, que todo este sector que estamos viendo, tanto ATM, conducto auditivo externo o mastoides, es el lado izquierdo del paciente. Sucedería totalmente lo contrario si fuese del lado derecho. O sea, nos encontraríamos con la órbita por acá, con la ATM, con el conducto auditivo externo y por detrás la mastoides. Entonces, en este caso, si la órbita está aquí, da la espalda a la marca, el lado que se estudia es el lado derecho. Bueno, otra forma, para que ustedes vean desde otra óptica, cómo se puede hacer la radiografía. Miren cómo el plano mesenquital ha quedado perfectamente paralelo y tomo distancia desde la glabela, más o menos de la zona del acantion y la zona de la sínfisis mentoniana están todos a la misma altura. Eso significa que el plano mesenquital ha quedado paralelo, por lo tanto el paciente está bien acomodado. Lo otro que necesito es lograr que con esos 30 grados que estoy dando de angulación caudal, emerge el rayo a la altura de la ATM que estoy estudiando, que no la veo, ven que no se ve para nada, pero sí tengo como referencia la contralateral, que está a la misma altura. Entonces, allí tiene que emerger el rayo central, de la transversal del colimado. Desde otra figura esquemática, para que más o menos ustedes puedan ver, lo mismo sucede. Y aquí tenemos una técnica comparativa. ¿Qué significa comparativa? Que como son técnicas unilaterales, para poder comparar un lado con el otro, tenemos que hacer, por supuesto, dos radiografías diferentes, ¿sí? Donde en una vamos a ver un lado y en la otra vamos a ver el otro. O sea que tenemos que cambiar la posición de la cabeza para poder estudiar cada una de ellas. Son técnicas unilaterales, vemos un solo lado a la vez. Entonces, esta que estamos viendo aquí, tengo la órbita por acá, tengo la ATM, poco veo el conducto auditivo externo, quiero ver la mastoides, pero no está, no veo ese panal de abeja, por lo tanto, se supone que siempre el lado derecho en una radiografía lo busco en este sector, o sea, coincidente con mi lado izquierdo, para poder leer la imagen correctamente. Entonces digo que esto corresponde al lado izquierdo del paciente. Y si me fijo del otro lado, me encuentro con la zona de la mastoide, con el conducto auditivo externo, con la ATM, por lo tanto la órbita estaría más adelante todavía, le está dando la espalda en este caso, corresponde al lado derecho. O sea, esta es una ATM comparativa, bilateral, donde cada una de las imágenes me presenta unilateralmente un lado de la cabeza. Bueno, técnicas de Mahoney y órbitas de perfil. Creo que lo voy a dejar aquí, porque si no nos vamos a ir mucho más. Lo dejamos para la próxima, que nos quedan poquitas de cráneo. Después tenemos que empezar a ver el tema de todo lo que es columna, así que hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda? Yo tengo que hacer una consulta por los prácticos. ¿Me puedo quedar después de la clase o cómo sería? No, aguárdeme. Bien.